Ahí estamos. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver un poquito hoy? Bueno, vamos a retomar un poquito lo último que vimos. Bien. Siempre estamos trabajando últimamente con bucles. Bien. Vamos a retomar un poquito de eso. Vamos a abrir Python directamente. Vamos a empezar un poquito con Python. Vamos a hacer un pequeño repaso para que vean lo de los bucles. Bien. Lo que hemos estado viendo. Vamos a dejarlo uno al lado del otro. Ahí, uno al lado del otro. Por ahí. Perfecto. Bien. Entonces vamos a ir viendo un poquito un repasito de esto de los bucles. Así también vemos lo que vimos del reloj. Bien, así lo tenemos en cuenta. Entonces fijémonos. Bien. Vimos dos bucles. Hemos estado viendo dos bucles. El primero, el while, que se veía así. Bien. En donde nosotros poníamos una variable, si lo recordamos, por ejemplo, que se llamaba generalmente, yo le llamaba contador. Bien, podemos empezarlo desde 1, desde 0. Se veía algo de esta forma, que decíamos mientras, por ejemplo, el contador sea menor o igual a 10, que por ejemplo me imprima el contador, es decir, que me lo muestre, y yo después hacía que el contador vaya de uno en uno. Podíamos hacerlo de dos maneras. Una era esta, bien, es decir, ir actualizando el contador para que se vaya sumando uno, que se ve de esta manera. Pongámosle, guardémoslo por acá por el escritorio. Vamos a ponerle repaso while, repaso utilidad. Se veía de esta manera. Bien, esto es lo que me imprime. Es decir, que el contador, lo que hacían los bucles más que nada era repetir código. ¿Qué era lo que repite? Bueno, estas cosas. Esto es lo que hacía el contador, y recuerden, sumándose de a uno en uno. Bien. Otra forma de hacer esto del contador era poner así, más igual 1. Bien, vamos a poner esto como comentario, así no se pone. Y hacía exactamente lo mismo, fíjense. Bien. Entonces lo que hacíamos era ir repitiendo esto que tenemos acá, mientras esto sea verdadero. Bien. Y el contador, recuerden, que es una forma de yo poder ir aumentando para que esto se haga falso. Bien. La idea que teníamos era que si esto era siempre verdadero, era un bucle infinito, bien, es decir, que siempre se repetía. Por ejemplo, si yo hago esto así, fíjense, si yo no pongo el contador, esto siempre es verdadero y se hace esto infinito. Y lo vamos a parar. Control C para parar. Entonces esto se hace siempre infinito. Bien, fíjense ahí. Entonces nosotros hacíamos con el contador una forma de llegar a que esto sea falso. Bien, esa era la idea. Bien. Entonces nosotros así, de esta forma, bueno, podemos repetir la cantidad de código que nosotros queramos. Bien, puede ser, bueno, infinita, si esto es siempre verdadero. Sino, por ejemplo, yo puedo empezar desde algún número, e ir sumando, e ir haciendo la cantidad de repeticiones. Bien, recordar que podemos ir sumándole, podemos ir restándole, por ejemplo, hacerlo al revés, por ejemplo, hacerlo así, y que llegue, por ejemplo, más igual 1. Y esto irá al revés, por ejemplo. Fíjense. ¡Pum! Uy, esperen que me haga esto. Ahí está. Fíjense que va al revés. De 10 empezamos de 10, vamos disminuyendo de 1 hasta llegar al 1. Bien, si yo podría poner por acá, podemos verlo esto, en qué número termina esto. Fíjense, este último número que está por fuera del contador, que podríamos ponerle acá para que se separe un poquito. Vamos a ponerle acá termina el bucle. Fíjense, bien. Fíjense que tenemos que recordar una cosa, por lo menos acá en Python. Yo les dije que esto es bueno siempre que lo tengan en cuenta. Esto que tiene el espacio acá, fíjense que tiene un espacio acá, contador, print, es lo que está dentro del while. Bien, es lo que yo digo está dentro del while y es lo que se va a repetir. Bien, por lo general, fíjense, la idea que tienen que pensar es posicionarse delante del while. Bien, y fíjense si tiene espacios o no tiene espacios. Bien. Lo que esté debajo del while y que tenga espacios es lo que se va a repetir. Bien. ¿Y cómo saber a dónde va a terminar? Bueno, sigo a la misma altura del while, fíjense, delante del while, y me fijo lo que abajo no tenga espacio, que sería este print de acá. Bueno, esto es lo que está por fuera del bucle. Es decir, cuando se termine de repetir todo esto, va a seguir a esta línea de acá. ¿Bien? Y el programa sigue. Bien, siempre sigue a la siguiente misma línea que tiene el while. Bien, por ejemplo acá, yo me posiciono adelante, lo siguiente es acá. Bien, si yo tuviera más while, bien, supongamos, yo tuviera más while
para que nos fijemos por acá. Vamos a borrar esto para así lo dejamos simplecito. Bien. Si yo acá tuviera otro contador, otro while, supongamos, vamos a ver un poquito, vamos a borrar esto para que lo vean. Si yo tuviera otro while acá adentro, ¿se puede? Sí se puede. Podríamos ponerle contador 2, por ejemplo. Bien. Y este va a ir al revés, va a empezar desde 1 y vamos a hacer un while acá que sea contador 2 menor igual a 10. Bien. Y fíjense, de la misma forma, ¿qué está dentro de este while del contador 2? Bueno, lo que esté abajo y tenga un espacio. Bien, es decir, lo que yo ponga acá, por ejemplo. Contador 2. Bien. Esto que yo me posiciono delante del while, lo que abajo tenga un espacio es lo que está dentro de ahí. Es decir, lo que se va a repetir cuando el contador 2 sea menor o igual a 10. Bien. ¿Qué es lo que me puede pasar? Bueno, fíjense, si yo no tuviera nada, por ejemplo, si yo lo dejara así, fíjense que lo voy a dejar así, van a ver que nos va a decir un error. Bien, nos va a decir un error por acá. Ahí está. Porque siempre, debajo de cuando yo, por ejemplo, tengo un while, tengo un if, abajo siempre tiene que haber algo con un espacio. Bien, siempre tiene que haber algo con un print, algo que tenga acá una instrucción que tenga un espacio delante. Bien, para que tengan en cuenta, por ejemplo, hay una palabrita acá en Python que justamente por si yo no quiero dejar nada, es decir, por ejemplo, yo no quiero hacer nada dentro de ese while. Bueno, hay una palabrita que se llama pass, por ejemplo, ¿bien? Que lo que hace es dejarme pasar, por ejemplo, que no haya, ahí quiero dejar un espacio acá, bueno, ese pass me lo pasa, ¿bien? Me lo deja hacer. No hace nada ese pass, sino es una instrucción nada más para dejar un espacio. Ahí lo vamos a ver, eso es lo que vamos a ver. Todavía no está sumando nada. Fíjense, por ejemplo, yo esto digo que no va a hacer nada. Bueno, yo puedo ir probando. Si esto lo pongo así, fíjense que se va a quedar ahí, pero nunca termina esto. Si yo pongo control C, por detrás está ejecutando el programa, ¿bien? Es decir, está haciendo algo. Fíjense que si yo pusiera ahora un print, fíjense, print, vamos a ponerle contador 2, me faltó la R, ahí está. Fíjense que ahí se hace de vuelta infinito. Ahora vamos a sumarle el contador. Bien. Ahora, cositas a tener en cuenta. ¿En dónde pongo yo el contador 2? Bueno, dentro de este while, es decir, que lo tengo que poner dentro de este while, es decir, que con un espacio, es decir, acá, contador 2 más igual 1. Bien, que se le vaya sumando 1. Cositas a tener en cuenta. Bien, lo mismo que yo le decía, si yo quiero saber qué está dentro de qué. Bueno, vengo a este while, por ejemplo, me posiciono acá adelante y digo, lo que esté debajo con un espacio desde esa línea es lo que está dentro de ese while del contador 2. Por ejemplo, esto y esto. Bien. Es decir, que estas dos líneas están dentro de este while. Pero de la misma forma, bien, yo me posiciono dentro de este while adelante. Lo que esté debajo que tenga un espacio nada más. Fíjense, este y este. Bien. Así nos vamos dando cuenta un poquito de dónde posicionar cada cosa. Bien. Porque nosotros podríamos tener esto así. Por ejemplo, fíjense, el contador 2 no está dentro de este while porque no está debajo del espacio, sino que está en la misma línea. Sino, ¿dónde está? Bueno, está dentro de este otro while. Entonces, fíjense que lo que pasa, bueno, se me hace también, vamos a ejecutarlo, infinito. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque este contador tendría que estar acá adentro. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? Para que lo tengamos en cuenta. Fíjense que vamos a tener muchos números. Bien, yo les voy a decir un poco cómo es el funcionamiento. Vamos a dejar que termine. Fíjense que hay muchos números que nos ha puesto por ahí. A ver dónde está. Acá empezamos. Fíjense. Hay muchos números que tenemos. Que a ver dónde. Por ahí. Estamos bien ahí. Desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 hasta el 10. Fíjense que si yo los contara, cuántas veces me hizo desde el 1 hasta el 10, van a ser 10 veces. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense cómo es. Fíjense cómo es. Esto nosotros teníamos acá en el primer while del contador.
contador sin nada, ¿bien? Que iba del 10 hasta el 1, es decir, se repetía 10 veces, ¿bien? Pero dentro de cada una de esas repeticiones, es decir, en la repetición 1, en la 2, en la 3 de este contador, vamos a tener otro while más. ¿Qué va a hacer ese while? Bueno, al revés, va a contar desde el 1 hasta el 10, ¿bien? Entonces, fíjense que una cosa para que tener en cuenta, cómo yo voy aprendiendo, en cómo yo me voy dando cuenta de estas cosas, por ejemplo, cómo lo aprendí yo, para que tengan una idea, es la idea para aprender qué está haciendo un programa o cómo funciona por dentro, es siempre poner, por ejemplo, un print. ¿Bien? Por ejemplo, poner un print acá. Y, por ejemplo, poner, yo le voy a poner para que lo vean, repetición, 2 puntos, y que me muestre el contador 2, digo el 1, este que está acá. Y fíjense cómo se vería, esto lo voy a sacar, así lo vemos desde cero. Fíjense cómo se ve, ¿bien? Vamos a empezar desde arriba, ¿bien? En el 10 es donde empezamos, repetición 10, ¿bien? Que sería el 10 donde empezamos. Tenemos la 9, 8, 7, 6, 5. Esto que tenemos en repetición sería el contador normal, ¿bien? Y fíjense que por cada una de estas repeticiones tengo estos números, que estos números del 1 al 10 sería este contador 2, ¿bien? Es decir, tenemos dos contadores. Es decir, ¿bien? Que cuando yo voy metiendo bucles dentro de bucles dentro de bucles, ¿bien? Por cada una de esas repeticiones, es decir, por esta de acá de este bucle, voy a tener todas las que están acá. Después, voy a la segunda, otra vez esto se vuelve a hacer el contador, así, ¿bien? Y por cada una de las otras del while, se van a ir haciendo. ¿Cómo me voy dando cuenta yo? Bueno, yo podría tener otro while más, podemos probarlo por acá, para que lo vayan dando cuenta un poquito de estas cosas. Por ejemplo, lo vamos a poner por acá. Vamos a poner contador 3. Igual vamos a empezar desde, esta va a ser desde el 5 hasta al 15, para que lo vean. Bien. O del 15 al 20 lo vamos a hacer. Bien, para que se vea. While contador 3 menor o igual a 20, 2 puntos, print contador 3 y que se sume el contador 3 más igual 1. Bien. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, fíjense. Acá lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo, le vamos a poner contador 2, así se ve. 2 puntos. Bien. Y fíjense cómo se va a ver esto. Vamos a ejecutar, esto lo vamos a cerrar porque se vea limpito. ¿Qué me faltó acá? Una coma. Coma. No pasa nada. Vamos. Vamos a dejar que termine un poquito por acá. Ahí está. Ahí terminó. Y ahí nos podemos fijar. Fíjense. En la repetición 10, nosotros tenemos otro bucle, que es el contador 2. Y dentro de ese contador 2, en la primera repetición, va a ser esto del while. Bien, este contador 3. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, hasta el 10, fíjense, hasta el 10. Y acá tenemos el contador 2. Bien. Después tenemos el contador 1, de vuelta. Tenemos de vuelta el contador 2, empieza desde 0. Bien, y por de vuelta tenemos todos esos bucles. Bien. Entonces, es decir, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo pensar de esta manera? Fíjense. Fíjense que una táctica que yo uso, bien, cuando yo veo muchos bucles por acá, es decir lo siguiente, bien. Me posiciono en el que esté más a la derecha, bien. Entonces yo digo, el que está más a la derecha, el bucle que esté más a la derecha, es el que va a finalizar primero, es el que se van a hacer todas las vueltas. Viene, que serían todas estas vueltas que ustedes ven acá, bien. Y después se van a finalizar todas estas vueltas y después todas las que están más a la izquierda, ¿bien? Siempre empezamos desde la derecha, después un poquito más a la izquierda y después un poquito más a la izquierda, ¿bien? El último que va a finalizar va a ser el que esté más a la izquierda, ¿bien? Este va a ser el que más se va a repetir. Se va a repetir una vez por cada vez de este. Y este a su vez, lo mismo con este, ¿bien? Entonces tenemos esto, hay que irlo probando. Bien. Esto es de while, bien, para que lo tengan en cuenta. Pero es un poquito una idea de, bueno, lo mejor para probar cosas, para entenderlo, es ir poniendo siempre print. Bien, por eso es una gran instrucción, es la primera que se ve, porque nos ayuda mucho a entender las cosas, el print. Nos ayuda a entender por detrás qué está haciendo el programa. Bien,
siempre está bueno para todo. Si ustedes, por ejemplo, no sé este programa, no sé en qué me falla, no sé en qué está haciendo, qué es el que está haciendo mal, qué está haciendo bien. Bueno, siempre es bueno poner print, ¿bien? A mí me van a ver muchísimo que, por ejemplo, si hay algún programa o algo que no funcione, yo lo primero que hago es poner print a ver qué es lo que está pasando en el programa, ¿bien? Para yo después poder, bueno, ir pensando qué es lo que va haciendo el programa. Acá es un poquito más fácil, acá es un poquito más fácil, pero bueno, ya luego van a ver más adelante que capaz que se nos complique un poquito, se nos complica un poquito más. Y hasta yo no sepa dónde sea el error, bueno, con un print podemos ver un poquito la lógica o qué está haciendo por detrás del programa y entender, bueno, esto no me mostró tal cosa. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo arreglar? De tal manera. ¿Bien? La idea, como les digo, este año, la idea es que puedan entender la lógica de programación y si, por ejemplo, hay algún error, que entiendan cómo solucionar. Bien, eso es lo que más me interesa este año de ustedes, que puedan entender bien la lógica de programación y cualquier error que puedan digan, ah, no, este error es porque el bucle se hizo infinito. Ah, no, este error es porque el input le faltó una comilla. Ah, no, este error, esa es la idea. Bien, por eso vamos a ir lentito, despacito, viendo cada cosa, ¿bien? Tranquilitos y cada pregunta que tengan ustedes la vamos a ir viendo, si se entiende bien todas estas cosas. ¿Bien? Aunque sean preguntas a veces muy básicas, sirven también, a mí me sirve mucho también rever programación básica para no olvidarme de ciertas cosas que son esenciales, ¿bien? Todo esto que estamos viendo es esencial para el futuro de que vamos a ver en programación, ¿bien? Todo esto que es, todo esto que estamos viendo, while, if, lo que sé yo, print, demostrar, capaz que cambian en algunas cosas, pero la lógica de programación se mantiene, ¿bien? Se mantiene. Entonces vamos a hacer el ejemplo que hicimos, lo vamos a rehacer, el último que hicimos la semana pasada. ¿Recuerdan qué hicimos la semana pasada? A ver cómo están de la memoria. ¿Qué programita hicimos la semana pasada con los bucles? ¿Recuerdan? El El último. reloj, profe. Muy bien. Vamos a rever un poquito el reloj, que mismamente es el funcionamiento de un poquito lo que hemos hecho en el repaso. ¿Bien? Nos queda exactamente para hacer esa de la parte de bucles dentro de bucles dentro de bucles. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el reloj. ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, teníamos varias cosas. Teníamos varias cosas dentro del reloj. Nosotros lo hicimos con horas, minutos y segundos. Bien. Si recordamos un poquito, viendo un poquito acá el reloj, nosotros decíamos, bueno, cada uno se va a transformar en un contador, es decir, que vamos a necesitar un bucle por la hora, un bucle por los minutos, un bucle por los segundos, ¿bien? Cada uno tiene un principio y un final hasta donde llega, ¿bien? Entonces nosotros decíamos una cosa así, para que nos vayamos dando cuenta, ¿bien? Nosotros decíamos, por ejemplo, empezábamos con las horas, ¿bien? Y decíamos que las horas, esto pensando siempre en un reloj digital, ¿bien? Recordemos que pensamos en un reloj digital. Pensamos en las horas, ¿bien? Que empezaban desde cero, es decir, si ustedes se pasan de medianoche, el primero que van a ver va a ser la 000, ¿bien? Entonces acá puede haber alguna cosa interesante, ¿bien? Nadie me preguntó, que podría ser una pregunta válida, profesor, ¿por qué no empezó con los segundos? Si yo les hiciera esa pregunta, ¿por qué empiezo yo con la hora y no con los segundos? ¿Alguien me podría contestar eso? A ver, lo que ustedes crean, ¿por qué creen que yo empiezo de las horas y no desde los segundos? Profe, las horas siempre están adelante en todo Por, reloj. por ahí va, ¿bien? ¿Cuál sería la lógica de pensarlo? Bien, Es lo que primero se va a ir completando, digamos. por ahí va queriendo, va queriendo. La idea sería esta, ¿bien? Yo siempre tengo que empezar desde lo que más me tenga adentro. Por ejemplo, a qué me refiero? ¿Qué tiene dentro la hora? Minutos y segundos, ¿bien? Que sería lo más grande, ¿bien? Si yo empezara, por ejemplo, con los días, ¿bien? Si yo dijera, quiero agregarle los días, bueno, sería lo que primero que voy a empezar. Los días tienen horas, minutos y segundos, ¿bien? Y así, mientras más grande lo vaya haciendo. Ahora lo vamos a ir completando. ¿Podría yo empezarlo con los segundos? Sí.
¿Qué es lo que pasaría? Sería más difícil. ¿Bien? Yo lo voy a intentar hacer. Vamos a hacerlo primero bien. Y después voy a intentar empezar con los segundos. Para que vean un poco qué es lo que tendría que pensar. Y cómo se dificulta. Bien, empezar por lo más chiquito a lo más grande. Pero para que lo vayan viendo. Primero vamos a hacer el que hice la semana pasada. Que se veía algo así. Yo decía, con un while de las horas. Bien. Decía hasta cuánto llegan. Bueno, llegan hasta 23. Que yo podría poner, por ejemplo, menor o igual a 23, por ejemplo, o por ejemplo, menor a 24, ¿bien? Como lo pensemos. De las dos formas sería válido, ¿bien? Porque menor o igual a 23 llega hasta 23 exactamente, y el menor a 24 va a llegar hasta 23 también, ¿bien? Cualquiera de las dos sería válida. Por ejemplo, lo vamos a dejar de esta forma, ¿bien? Para ver otra forma. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Bien? Yo, por ejemplo, acá sería donde voy a sumarle 1 a las horas, pongamos. ¿Bien? Lo vamos a dejar por ahí. Algo a recordar que yo por ahí lo paso de largo, pero ténganlo en cuenta. Por lo general, siempre cuando yo le sumo 1 a este horas, que sería mi contador, va al final del bucle, ¿bien? Por eso yo dejo un espacio acá, porque yo voy a empezar a completar acá. Este horas, bien, por lo general, siempre, a menos que sea un caso muy, muy particular, la más general es ponerlo siempre al final, ¿bien? Nunca empezar así, nunca empezar guay y le sumo y acá sigo con otra cosa, ¿bien? No, por lo general siempre es al final del bucle, ¿bien? Cositas a tener en cuenta. Entonces veamos. Esto sería lo que se le sumara a 1 a la hora, ¿bien? Pero dentro de la hora tenemos minutos, ¿bien? Entonces pensar que, bueno, alguien lo vamos a hacer primero mal y después lo vamos a corregir. Bien, alguien me podría decir, bueno, lo primero sería, afuera de todo, por ejemplo, poner los minutos igual a 0. Bien, vamos a hacerlo primero así, de esta forma. Ya después lo vamos a hacer como quedé yo al final de la clase pasada. Entonces yo digo esto, tengo horas que van a empezar desde 0, minutos que van a empezar desde 0. Entonces yo acá tendría otro while, que serían los minutos menor a 60. Es decir, van a llegar hasta 59. ¿Por qué no se muestra el 60? Bueno, porque si ustedes ven, por ejemplo, acá un reloj, el 60 nunca se muestra, llega a 59 y se vuelve a 0. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos esta parte, hasta el 59, y yo acá podría pensar, bueno, acá debajito tendría que hacer minutos más igual 1, por ejemplo, ¿bien? Y acá adentro, bien, yo tendría otra cosa más. Si lo dejara de esta forma, antes de hacer los segundos, bien, si lo dejara yo de esta forma y lo ejecuto, fíjense lo que va a pasar. Vamos a ir acá, le vamos a poner hora. Fíjense lo que pasa. ¿Pasa algo? Por ahora no le he puesto un print. Vamos a ponerle un print para que me muestre las horas. Vamos a decirle que me muestre la hora, horas, y le voy a poner unos 2 puntos para simular un poquito, y los minutos. Ahí está. Fíjense lo que pasa. Ahí está. Bien, fíjense. Quedó acá y se terminó. Bien, se terminó todo. ¿Por qué se terminó? ¿Por qué puedo pensar que se terminó? Bueno, porque acá al final, si yo pusiera, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá un print, que me diga los minutos, bien, recuerden que esta segunda sería los minutos, sería esto de acá. Si yo veo hasta dónde llegó, fíjense que se mantiene el 60, bien, por acá. Ese 60, bien, como yo no le he dicho que vuelva a 0, que es como funciona un reloj, cuando vuelve, esto recuerden que el bucle vuelve acá, vuelve, cuando pregunta minutos es menor a 60, y no, porque se quedó en 60, ¿bien? Entonces se va a quedar siempre 60 y nos va a arreglar. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo ahí en ese print, por ejemplo, lo que debería hacer es una vez que llegó a 60, que hizo todo este bucle, volverlo a 0. Bien, por ejemplo, minutos igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Bueno, una vez que se hizo una vez esto, estamos en las 0 horas, se hizo una vez hasta 59. Cuando llegó a 60, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, sumar una hora y volver los minutos a 0. ¿Bien? Se vería de esta forma hasta ahí. Miren. ¿Ven?
Entonces paremos por ahí, fijémonos ahí donde empieza, por ejemplo, ahí. Fíjense que ahí, cuando llego a 59, le sumamos 1, que sería esta parte de acá, ¿bien? Le sumamos 1 a las horas y los minutos lo volvemos a 0 porque es como funciona un reloj, ¿bien? Si no, no nos va a funcionar, se va a quedar ahí en 60 y nos va a funcionar mal, ¿bien? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo mismo con los segundos, porque a su vez los minutos tienen segundos, ¿bien? Entonces acá lo mismo. ¿Dónde están los segundos? Dentro de los minutos. Es decir, que estaría acá dentro, ¿bien? Acá tendríamos otro while, los segundos, menores a 60 también, por ejemplo. Y acá también deberíamos hacer los segundos más igual 1, ¿bien? Más igual 1, así, ¿bien? Entonces fíjense que ahí tenemos bucle dentro de bucle dentro de bucle. Bien, lo que estábamos haciendo nosotros recién. Es decir, que por una hora van a haber 60 minutos y a su vez por cada uno de esos minutos van a haber 60 segundos. Bien, esa sería la lógica de cuando yo pienso en bucles dentro de bucles dentro de bucles. Bien, entonces fíjense que yo acá debería poner el print, bien, para que me muestre también los segundos. Vamos a ponerle que me muestre los segundos. Y de la misma lógica que pensamos acá, que los minutos se vuelvan a 0 cuando se suma una hora. Bueno, cuando yo sumo un minuto, los segundos tienen que volver a 0. Bien, entonces tendríamos esto. Bien, fíjense. Y ahí tenemos bien representado, por eso el reloj es un buen ejemplo, un semi-reloj podríamos decirle, bien. Representado bucles dentro de bucles dentro de bucles, es decir, podemos ver, vamos a pararlo un poquito, que por cada uno de los minutos el bucle que está dentro, que sería el que está acá a la derecha, ¿bien? Fíjense, este es el bucle que está más a la izquierda, el bucle que está un poquito más a la derecha y el que está más a la derecha, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos decir? ¿Qué debemos pensar si nos venimos por acá? Bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde empieza? Acá. Por cada uno del ciclo que está más a la izquierda, hay un ciclo de el que está un poquito más a la derecha, y a su vez tiene otro bucle que está más a la derecha. ¿Cuál se termina primero? Bueno, el que esté más a la derecha. Fíjense que llega hasta 59, que serían los segundos. Una vez que se terminó ese bucle, bueno, se le suma 1 al que esté un poquito a su izquierda, ¿bien? Se le suma 1 y otra vez se hace otro bucle así, ¿bien? Entonces fíjense que el primero que se termina es el que está más a la derecha. Después cuando este que está al medio, que sería el que está un poquito el segundo, ¿bien? El segundo bucle, cuando se termina eso, recién se empieza otro bucle. Y así, ¿bien? Siempre se termina el que está más a la derecha, después el que está un poquito más a la izquierda y después el primero, ¿bien? Y esa es un poco la forma de entender los bucles, que es lo que yo les digo. Se hace todo un bucle de esto, ¿bien? Se le suma 1, otra vez se hace este bucle. Cuando se termina todo este bucle, bueno, se le suma 1 a este, y así sucesivamente mientras yo tenga más y más bucles, ¿bien? Esto sería un poco el funcionamiento de un reloj, con muchos bucles, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros decir por acá? Pensarlo, arreglar un poquito mejor este reloj. Una cosa que se puede pensar, bien, una cosa que se puede pensar, es bueno, fíjense, que una cosa que se puede hacer, es vieron que yo hasta acá empiezo los minutos y segundos a 0, y acá de vuelta los hago a 0. Bueno, por cómo funcionan los bucles, es decir, que cuando se termina este, viene de vuelta acá, ¿bien? Yo podría hacer esto, por ejemplo, fíjense, poner esto acá y borrarle estos segundos acá arriba. ¿Por qué? Bueno, porque como acá lo estoy declarando y siempre vuelven a 0, la idea sería esta. Empiezan los segundos en 0, llegan a 60, se le suma 1 los minutos, y por cómo funcionan los bucles, cuando llegamos acá, vuelve otra vez a este while. ¿Y qué es lo que va a hacer este while? Bueno, los vuelve a 0, entonces tendríamos lo mismo, fíjense. Ahora vamos a sacar este de acá. Tendríamos lo mismo, ¿bien? Fíjense que funciona exactamente de la misma forma. Lo mismo podemos pensar con los minutos, ¿bien?
ponerlos ahí. Bien, una vez que se terminó todo este bucle, vuelve a este bucle de acá. Entonces es lo mismo que poner esto ahí. Así nos quedaría. Bien, entonces sacamos algunas lineecitas para hacerlo un poquito mejor, más eficiente. Bien, no usar tantas líneas. Esto se asemejaría un poco a cómo funciona un reloj. Bien, esto se asemejaría a cómo funciona un reloj. Si yo, por ejemplo, quisiera agregar, vamos a ir de los dos lados. Bien, vamos a ir de los dos lados. Si yo quisiera agregar días, supongamos, a este programa que tengo acá, ¿en dónde ustedes creen que lo pondrían a días? Bien, ¿más a la izquierda o más a la derecha? Más a la izquierda. Bien, más a la izquierda, ¿por qué? Y bueno, porque un día contiene horas, que a su vez contiene minutos, que a su vez contiene segundos. ¿Cómo se vería si yo le quisiera agregar días? Bueno, por ejemplo, yo puedo empezar desde el día 0. Bien, crear otro bucle while más. Supongamos que llegue hasta el 30, supongamos. Vamos a poner menor a 31. Bien, pongámosle 30. No habría que acá jugar, sabemos que no todos los meses tienen 30, pero vamos a ponerle 30, supongamos, por ahora. Y fíjense cómo es lo que hago. Yo les dije que debajo de un while tiene que abajo, todo lo que esté con un espacio es lo que está dentro. ¿Cómo lo hago yo? Pim, selecciono todo, tab. Bien. Y acá debajo tengo que ver en dónde ponemos el día más igual 1. Bueno, acá, con un espacio. Bien, sería lo que está dentro de este while, con un espacio. Bien. Entonces me vengo acá, pongo un espacio, día más igual 1. Bien. ¿Cómo se vería esto? Bueno, yo podría, por ejemplo, ponerlo de esta forma. Pongámoslo acá. Print, vamos a poner día, 2 puntos, y que me muestre el día. Supongamos. Fíjense cómo se vería esto. Vamos a pararlo un poquito para que lo vean. Empezamos desde el día 0. Bien. ¿Y cuándo se va a sumar un día? Bueno, cuando tengamos las 23,59,59, se le va a sumar un día. ¿Cómo lo podemos hacer para verlo un poquito? No va a ser exactamente un reloj, pero lo podemos ver de esta forma. Vamos a empezar de acá desde 23 y de 55, por ejemplo. Si yo le doy no va a ser bien, pero así para poderlo ver, lo que se sume un día. Bien, vamos a cerrarlo esto para que se vea. Fíjense. Empezamos desde esa hora. Vamos a esperar a que se pase un poquito. Que lo voy a parar. Ahí está. Fíjense que cuando llego a 23,59,59 es cuando se le suma un día. ¿Bien? Y así podríamos hacérselo con las semanas, con los meses, con los años, con todo lo que, con los siglos, con las décadas, con todo lo que quiera. Bueno, yo podría sumárselo. Bien, acá lo vamos a volver a 0 para que estuviera exactamente. Y la pregunta, por ejemplo, ¿y si yo le quisiera agregar, por ejemplo, las décimas de segundo o las milésimas de segundo? ¿Hacia dónde irían? Las milésimas, lo que esté abajo de los segundos. Décimas de segundo, centésimas de segundo, milésimas de segundo. Profe, debajo del while segundos. Muy bien, iría acá adentro. Bien, iría acá adentro. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a hacer con las, supongamos, con las décimas de segundo. Vamos a ponerle que son 10. Vamos a ponerle que son 10 décimas de segundo, ¿bien? Supongamos. Se vería una cosa, por ejemplo, así. Le vamos a poner décimas desde el 0, que vaya hasta el 10, por ejemplo. Igual décimas menor a 11 sería, si yo quiero que llegue hasta el 10, por ejemplo. Vamos a ponerlo esto ahí dentro. Décimas más igual 1. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, para que me aparezca, décimas. Y se vería así, por ejemplo. Fíjense que el que está más a la derecha, fíjense, a ver, lo vamos a parar un poquito para que lo vean. Por acá. Fíjense, cuando llegamos a las décimas, las 10 décimas de segundo,
se le sumamos un segundo. Y así sucesivamente podríamos irle agregando todo lo que quisiéramos. ¿Bien? Siempre esa es un poquito la lógica. Siempre cuando yo utilizo bucles, o voy a utilizar muchos bucles, con el que empiezo es con el que más englobe de todos. ¿Bien? Con el que más englobe de todos es con el que voy a empezar. Y después voy con menos, 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 más chiquito, más chiquito, más chiquito. Bien. Por ahí se lo vamos a sacar las décimas para no hacerlo tan largo. Bien, vamos a sacárselo. Vamos a hacerlo por ahí. Se vería así. Bien. Y vamos a sacarle las décimas por acá. Para no dejarlo con minutos, horas, minutos y segundos. Y bueno, y le agregamos el día por ahí. Bien. Entonces fíjense que tenemos por ahí una lógica interesante con esto de programación. Fijándonos con bucles dentro de bucle dentro de bucle. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, a ver yo les voy a plantear esto. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una alarma que me diga a tal hora me va a decir sonó la alarma. ¿Bien? ¿Con qué lo haríamos? Muy bien. ¿Quién dijo por ahí? La primera lo sacó Enrique. Muy bien. Mismamente, por ejemplo, una alarma, si yo quisiera verificar, por ejemplo, a qué hora, qué minutos, qué segundos, bien, por ejemplo, acá le vamos a poner hora, minuto y segundo, ya que lo tenemos de esta forma. Quiero yo que suene la alarma. Yo tendría que venirme por acá, adentro de este último while. Y por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, un if. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle por ahora, lo vamos a hacer así, para que lo vean. Y recordar un poco del if. Cuando las horas sean igual, recuerden, por ejemplo, le vamos a poner 0, para no hacerlo tan largo y que lo podamos ver. Y después, ¿cómo hacía yo? Bueno, teníamos diversas formas de hacerlo. Muy bien, por ahí. And, minutos, muy bien, minutos, igual, le vamos a poner 5 minutos. Y and, segundos, igual, 0 le vamos a poner. Y nos vamos a poner por acá un print. Le vamos a poner alarma. Alarma. Bien. Entonces fijémonos que por ahí, yo lo voy a tener que recortar, por ahí vamos a cerrarle a esta si lo damos limpito. Vamos a esperar un poquito a que llegue al 5. Ahí está. Fíjense, cuando tenemos los 5 minutos, tenemos que suene la alarma. Bien, tenemos que suene la alarma por ahí, que sería esta alarma de acá. Si yo quisiera que se corte esto, bueno, ¿se acuerdan un poquito del break? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, habría que tener cuidado con el break, porque si alguien me diría, bueno, cuando llegue a 5, por ejemplo, esto, quiero que se corte, supongamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si yo hago esto así, por ejemplo, que hay que verlo esto un poquito, si yo hago este break, fíjense que va a pasar lo siguiente, para verlo. Vamos a ponerlo por acá, vamos a esperar un poquito. Podríamos haberlo puesto al 2, pero bueno. Fíjense lo que pasa. Pasa algo extraño. Bien, eso mismo. Bien. Recuerden que el break lo que hace es terminar un bucle. ¿Pero cuál es el bucle que termina? Bueno, el de los segundos. Pero los demás siguen funcionando por ahí. Bien. ¿Qué es lo que podría hacer yo? ¿Qué es lo que podría hacer yo? Bueno, para terminarlos todos, esto tendría que ponerlo en todos lados, este break. Bien. Vamos a probarlo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en cada uno de los bucles le decimos, por ejemplo, así, que cuando llego a eso, break, y lo mismo con las horas, cuando llego a eso, break. Bien. Y bueno, tenemos el de los días por ahí, que ahora lo vamos a dejar a ver por ahí, ya se lo vamos a agregar, pero quiero ver cómo funcionaría esto. Bueno, llegamos a 5, no pasa nada. Fíjense que pasaría esto, ¿bien? Tendríamos que terminar el de día también, ¿bien? Por ahí, de última. Nosotros por ahí, bueno, ahí vean que se terminó y empieza como el día siguiente, ¿bien?
nosotros tendríamos que venir, por ejemplo, por acá. Bien. Y pensarlo por ahí, bueno, poner otro break más. De esta forma. Bien. ¿Qué pasaría lo siguiente? A ver, veamos a ver ahí qué pasa. Vamos a checarlo un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, ahí también hemos visto un poquito el uso del break. Bien. Que lo que hace es finalizar un bucle. Pero claro, como este finaliza y tengo otro bucle más, tengo que ir agregándole un break a cada una de estas cosas. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que hacía el break, finalizaba un bucle. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que si hay otros bucles más, esos se van a parar. ¿Bien? Sino, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este break? Bueno, termina, por ejemplo, acá. Si nos ponemos este break, lo que hace es terminar este bucle de acá. Pero este va a seguir. ¿Bien? Entonces tengo que agregarle otro break para que se pare. Y así sucesivamente por todos los bucles que yo tengo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ahí hemos puesto una alarma. ¿Bien? Para que siga. ¿Bien? Eso sería para poner una alarma. También nosotros, bien, podemos pensar otras cosas. ¿Bien? No solo con esto de reloj, ya que hemos visto un poquito de esto de alarma. Bien. Otras cositas que podemos pensar, que bien derivan un poco de esto de usar de la hora, que lo voy a cerrar un poquito. Sería, por ejemplo, mismamente crear un cronómetro, ¿bien? O crear por ejemplo, un temporizador, ¿bien? Derivan un poco de estas cosas. Lo que vamos a hacer por acá, es nosotros crear un temporizador, ¿bien? Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué es lo que pasaba en un temporizador? Bueno, en un temporizador, por ejemplo, ponemos 5 minutos y vas al revés. Después el siguiente del 4 sería 4:59, después sería 4:58, así hasta que llegara a 00. ¿Bien? Al revés lo tenemos. Entonces lo podemos pensar de hacerlo también. ¿Bien? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? Bueno, nosotros tenemos que pensar al revés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros le vamos a dar de dónde quiero yo que empiece. ¿Bien? La vamos a hacer primero con minutos y segundos, nada más. Pero yo le voy a pasar con un input. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle por ahí un print que diga temporizador. Temporizador. ¿Bien? Que sería al revés. Yo le voy a pasar cuántos minutos quiero que tome y cuántos segundos. Int. Esto va a ser con int, recuerden que es un entero. Segundos. Bien. Yo le voy a pasar los minutos y la cantidad de segundos que quiero que esto funcione. Pero esto va a ir al revés. Bien. Ahí va a ser de donde empiece y yo voy a ir para atrás. Más o menos la misma forma de cómo trabaja un reloj, pero para atrás, ¿bien? Disminuyendo uno. Más o menos se vería de esta forma. Fíjense. Yo voy a empezar también preguntando, pero acá, en vez de llegar hasta 59, lo que voy a hacer es llegar hasta 0. ¿Bien? Podría ponerle así, mayor o igual a 0, por ejemplo, es decir, que llegue hasta 0. ¿Bien? Y lo mismo con los segundos. Dentro, segundos, mayor o igual a 0, tendría esta forma. ¿Bien? Y acá, ¿qué tendría? Por ejemplo, empecemos con los segundos. Tienen que ir al revés. Es decir, que yo tendría que decir segundo menos igual 1. Que vaya al revés. ¿Bien? Este sería el bucle de los segundos. Y acá abajo, en esta línea, dentro del de minutos, recuerden, un espacio, acá, tendría que ser minutos menos igual 1. ¿Bien? Vamos a ponerle un print por acá, para que me diga los minutos, coma, 2 puntos, coma, segundos. Y veamos qué pasaría acá. Vamos a irlo pensando. Bien. Porque acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, acá no tenemos que cuando se le sumamos 1 al minuto volvería a 0 o no. Eso es lo que hay que ir pensándolo. Bien. Entonces, vamos a probarlo para ver qué tenemos que hacerle a esto además. Le vamos a poner temporizador. Bien. Fijemos qué tenemos hasta ahora. Por ejemplo, vamos a poner sencillo.
Acá, uy, me faltó acá, acá. Acá, esperen, acá. ¿Qué le puse mal? Esperen. A input es. Bueno, esos son pequeños errores que hasta a mí me pasan, bien, por tipear rápido un poco. Vamos a verlo. Ahí está. 2 minutos y 30 segundos. Fíjense que acá, bueno, más o menos tendríamos el mismo problema que el reloj. Pero fíjense lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa acá? Bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hay que pensarlo un poquito. Bien. Empezamos desde 2 minutos 30 segundos. Vamos bajando, bajando, bajando. Y acá se plantó. Bien. Si yo no sé por qué se quedó ahí, bueno, truquito que yo les dije. Por ejemplo, yo me vendría acá, pondría un print que me diga los segundos. A ver en dónde quedó. Vamos a ponerle, para que se vea, segundos, para que me diga en dónde se quedó. Fíjense, lo mismo, 2 minutos 30 la vamos a poner. Fíjense que se quedó en el -1. Bien, se quedó en el -1. Ahora vamos al revés. Si dijimos que en el reloj tenía que ir a 0, ¿recuerdan? Sumábamos 1 minuto, pero acá vamos a restarle 1 minuto. ¿A qué valor tendría que ir los segundos? No tendría que ir a -1, sino qué valor tendría que ir cuando llegue acá a 0. ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que ver? ¿Se entiende la pregunta? Luego de este 2-0, ¿cuál sería el siguiente que tendríamos que ver? Profe, 1:59. Exacto, 1:59. ¿Bien? El siguiente sería 1:59, es decir, que los segundos se van a ir a 59. ¿Bien? Pero acá viene el problema. ¿Por qué? Fíjense que yo acá no podría usar la forma que hicimos antes, ¿bien? De, por ejemplo, se los muestro para que lo vean. Esta forma de que íbamos poniendo igual a 0, igual a 0, no podríamos poner, por ejemplo, acá, supongamos acá, segundo 59. ¿Por qué no podríamos poner esto? Por la siguiente razón, fíjense. Van a ver desde dónde empieza. 2 minutos 30. Fíjense, no empezó desde el 30. ¿Bien? Empezó desde el 59 porque yo le dije acá igual a 59. ¿Dónde lo tengo que poner? Esto, bueno, esto lo tengo que poner acá abajito. ¿Bien? Ahí. Si yo lo pongo ahí, la primera vez sí me lo va a hacer a 30. Y cuando se termine la primera vez, después vuelve a 59. ¿Bien? Fíjense cómo se ve. Vamos a poner, vamos a cerrarlo para que se vea limpiecito esto. Vamos a ponerlo por acá. 2 minutos 30. Vamos a esperarlo. Y fíjense, por acá. Empezamos desde los 2:30 hasta llegar a 0. El siguiente sería 1 minuto 59 segundos. Y vamos bajando, bajando. Después 1:00, 1 minuto 0 segundos. Baja 0 minutos 59. Y llegamos hasta el 00. Ahora lo vamos a achicar un poquito. Fíjense que el último es el 00. Y ahí tendríamos el temporizador hecho. Bien. Esas son diversas cositas de ir probando, bien, ir pensando, bien. Acá, ¿dónde se terminaría? Bueno, por ejemplo, por acá. Acá yo tendría que sonar la alarma, bien. Y esto funcionaría, por ejemplo, para cualquier cantidad de minutos y segundos, bien. Por ahí. 00 y tenemos el temporizador hecho, bien. Para mostrarles qué es lo que hacía yo, bueno, para que tomara un segundo real, que esto en un futuro lo vamos a ver, pero por ahora lo pueden utilizar. Es arriba, se pone así, import time. Y por acá le poníamos nosotros, por ejemplo, por acá, time.sleep. Un segundo. Esto es lo que hace esperar. Se duerme un segundo la compu. Bien.
Entonces lo que hace es esto, pero lo vamos a hacer desde cero. Lo que hace es esto, ese codiguito de ahí, por ejemplo, vamos a poner 1 minuto 50 segundos. Bien. Se duerme un segundo la computadora y después de un segundo va disminuyendo 1. Bien. Ahí estaría más exacto. Bien. Ahí estaría con la hora real. Bien. Entonces hemos hecho ahí, por ejemplo, un temporizador real para cualquier cosa. Bien. Ustedes pueden poner minutos, pueden ponerle segundos. Y de la misma forma, si le quisieran agregar horas, bien, ya saben dónde. A la izquierda tendríamos que agregarle las horas, bien. Si le quisiéramos agregar milésimas de segundo, bueno, ya saben, hacia la derecha, bien. Y eso es un poquito jugar. Para que espere un segundo, recuerden, import time, arribita, siempre al principio se pone esto, una vez nada más se pone esto, y esta yo la puedo repetir todas las veces que yo quiera para que espere un segundo, ¿bien? Es decir, yo le podría mostrar, por ejemplo, para que lo vean, cómo sería esto de esperar un segundo. Lo vamos a poner por acá. Se pone una vez esto, import time, y debajo podríamos poner, por ejemplo, así, print. Vamos a ponerle hola, time.sleep, que espere un segundo, y luego se ejecuta la línea de abajo, alumnos de primero, y luego, por ejemplo, le vamos a poner pan.sleep, le vamos a poner 5 segundos, y que se haga la línea de abajo. Print, adiós. Entonces funciona de esa forma. Bien, le vamos a poner time. Se vería así, ¿bien? Espera un segundo, hola alumno, 1, 2, 3, 4, 5, adiós. Bien, eso es lo que hace este punto sleep. Lo único que necesito es al principio ponerlo y después, bueno, espera. Cuando yo le pongo esto, espera, se duerme un segundo. Sleep es dormir, ¿bien? Se duerme un segundo la compu, y acá 5 segundos se duerme. Esto está en segundos, ¿bien? O sea que 1 es un segundo. 0.5 es la mitad de un segundo, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces con eso simulamos un poquito el funcionamiento de un reloj o un temporizador real. Bien, vamos a poner guardar, vamos a sacarlo. Bien. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer esto mismo, pero con el for. Bien. Yo lo voy a dejar por acá. Vamos a dejar la hora, más que nada. Vamos a empezar con la hora. Vamos a sacarle esto de la... Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Lo vamos a poner por acá. Lo vamos a cerrar. Vamos a dejar el for hecho sin el break, sin todo esto de la alarma que le habíamos puesto. Nada más el reloj. Y sin los días lo vamos a hacer por ahora. Vamos a sacarle los días. Fíjense cómo hago también para devolver todo un código. Fíjense que esto no me va a funcionar primero. Si yo esto lo guardo, y vamos a poner hora for, si yo esto lo ejecuto, me va a decir que no funciona porque hay un espacio. Bien, siempre las primeras líneas tienen que estar acá al principio. Bien, entonces fíjense cómo yo lo voy ubicando. Mira, ahí, 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 esto lo vamos a sacar por ahí, bien, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, y este día se lo sacamos. Bien, sería la hora con el while. Bien, por ahí la tenemos. ¿Yo qué voy a hacer? La voy a dejar como comentario. Recuerden que por ejemplo, una forma de dejar como comentario era poner 3 comillas dobles al principio del comentario y 3 comillas dobles al final. Y esto lo que hacía es que no se ejecuta el código. Ya no se ejecuta nada. ¿Bien? Entonces lo dejamos ahí para tenerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a pensarlo con el for. ¿Qué es lo que tenía el for de interesante? Bueno, vamos a abrir por acá el repaso del bucle. Vamos a agregarle por ahí un repasito al for. Bien. Vamos a agregarle por lo mismo. Vamos a ponerlo como comentario. Ustedes si lo quieren utilizar, bueno, lo único que tienen que hacer es borrarle estas comillas y ya funcionaría. Entonces yo lo voy a dejar como comentario. Bien. Entonces, como el for, ¿qué teníamos con el bucle for? Bueno, el for se veía de la siguiente forma, la estructura. For, así se escribe for, una variable que generalmente, por ejemplo, le podríamos poner contador, bien, una variable, el nombre de una variable, y se ponía así, in range, paréntesis,
Dentro de los paréntesis había un número, por ejemplo, le vamos a poner 10. ¿Bien? Y 2 puntos al final. ¿Bien? Esta era la forma, la estructura del for, acá en Python. ¿Bien? Varía de lenguaje a lenguaje. Esta es acá en Python. Lo que hace es, bueno, teníamos que tener en cuenta que acá hay un numerito. ¿Bien? Podríamos pasarle 3 cosas acá, pero primero veámosle con una. Si le paso un número nada más, esto va a ir desde el 0 hasta un número antes del número que yo puse. Fíjense, contador, lo vamos a sacar. Esto, ahí, así lo vemos. Fíjense, empieza desde el 0 y llega hasta un número antes que yo pongo. ¿Bien? Pero siempre empieza desde el 0. ¿Bien? Otra forma de también hacerlo. Bueno, vamos a ponerlo por acá, por ejemplo. Vamos a ponerle contador 2, por ejemplo. Si tengo dos números, bueno, puedo decirle, por ejemplo, separadito con coma, desde donde quiero que empiece y un número antes de donde yo quiero que llegue. Si quiero que llegue hasta el 10 exclusivamente, vamos a ponerle 11. Y esto también lo vamos a agregar como un comentario. Otra forma de poner comentario. Al que está a la izquierda de la barra espaciadora, 3. Se pone como comentario de esta forma también. Para sacarlo, selecciono al 4, se va. Al 3, ¿bien? Esto es lo que hace, al 4, para atrás. ¿Bien? Otra forma de también poner comentarios. Entonces fíjense que lo que hace este contador 2 va a empezar desde el 1 y va a llegar a un número antes que yo le ponga acá. Fíjense, desde el 1 hasta el 10. ¿Bien? Eso es lo que hace. Yo digo que el contador vaya, por ejemplo, esto se leería de esta forma, desde que el contador vaya desde 1 hasta 10, un número antes. ¿Bien? Otra forma también que tenemos, vamos a copiar esto, vamos a ponerlo por ahí, vamos a hacer otro contador 3, por ejemplo, poniéndole otro número más, con coma, por ejemplo, y este era de cuánto en cuánto quiero que vaya. Por ejemplo, este va a ir de 2 en 2, fíjense, de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, 9. El siguiente sería 11, pero llega un número antes, ¿bien? Entonces el 11 no se muestra. ¿Bien? Esas tres formitas teníamos de que nosotros para usar con el for. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con el for? Que siempre hay esto que es un rango, ¿bien? Siempre hay un desde a un hasta, ¿bien? Nunca el for se puede utilizar como infinito, ¿bien? Nunca puede haber un rango indefinido en el for, ¿bien? Siempre tengo que tener un número donde empieza hasta donde llegue. Que si lo tengo acá así de esta manera, esta primera forma, siempre empieza desde el 0 y llega a un número anterior al que yo pongo. Si lo tengo de esta forma, con dos numeritos ahí separados con coma, va a empezar desde este número y va a llegar uno antes de este. Y si yo lo tengo de esta forma, tres números separados con coma, empieza desde acá, desde el 1, llega un número antes, hasta el 10, ¿bien? Y va de 2 en 2. Si esto fuera ahí, va de 1 en 1, va de 3 en 3, va de menos 1 en menos 1, va de menos 11, supongamos, ¿bien? Ese numerito sería como el que nosotros poníamos acá el contador, este de acá, ¿bien? Sería este último número de acá, ¿bien? Así funcionaba el for. Siempre tengo que tener un rango. Entonces nos viene bien utilizarlo ahora en el reloj. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el reloj nosotros vimos que tiene un rango, ¿bien? ¿De dónde empieza? Desde el 0, por ejemplo, los segundos. Empieza desde el 0. ¿Hasta dónde llega? Hasta el 59. Los minutos, del 0 al 59. Las horas, del 0 al 23. ¿Bien? Entonces vemos ahí que lo podemos hacer con el for. Veamos entonces de hacerlo. Esto lo vamos a cerrar. Sí. Vamos a tratar de hacer el reloj con el for. Vamos a abrir uno por acá, donde teníamos el reloj. Acá. Hora for. Bien. Acá tenemos lo ahora. Vamos a hacerlo con el for. Bien. Y nos viene también genial. Porque bueno, ya vimos que empieza desde el 0. Bien. Y voy a llegar hasta cierto número. Esta vez lo voy a empezar, por ejemplo, desde los segundos. ¿Cómo se vería? Por ejemplo, de esta forma. For
segundos. Recuerden que ahí estaría la variable, que sería nuestro contador de segundos. In range. Y yo acá debería ponerle hasta dónde quiero que llegue. ¿Hasta dónde tendría que llegar? Hasta el 59 incluido. Pero ¿qué pasaba con el for? Llegaba uno antes del que yo ponía. Entonces, 60. Bien. Hasta acá tendríamos lo siguiente. Segundos. Fíjense, hasta acá tendríamos lo siguiente. Bien, del 1 hasta el 59. ¿Qué tendríamos que agregarle? Los minutos. Pero ya vimos que tiene que estar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, arriba vamos a poner for minutos in range. ¿Hasta dónde llegaba? 59. Pongo 60. Y esto lo vamos a poner acá adentro. Fíjense, adentro. Miren que está. Este está dentro de este. ¿Bien? Y fíjense cómo se vería. Vamos a poner acá que me muestre los minutos. Coma, coma. Unos 2 puntos. Y fíjense qué interesante esto, cómo se va a ver. Miren acá. Vamos a... Esto lo voy a cerrar. Y fíjense cómo se va a ver por acá. Voy a pararlo. Y acá, por ejemplo, fíjense, 4.59 y 5.0. ¿Faltaría o no faltaría, Enrique? ¿Qué decís? ¿Faltaría o no faltaría? ¿Funciona bien o funciona mal? Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el for dijimos que siempre empezaba desde cero y llega hasta un número antes. Es decir, que cuando se vuelven a ejecutar los for, esto ya automáticamente me lo empieza desde cero. ¿Bien? Entonces yo no tengo que devolver los minutos a ceros. Eso mismo, ¿bien? Como siempre empieza desde cero, el for automáticamente me lo hace desde cero. Agreguémosle la hora. For horas in range. ¿Hasta dónde llegamos? 23. Ponemos un 24. Y todo esto lo mandamos ahí. Fíjense, por ahí podemos ejecutarlo. Ah, me faltó poner las horas. Esperen que ponga las horas. Vamos a cerrarlo esto un segundito. Acá ponerle horas, coma, coma, 2 puntos. Fíjense qué fácil que hice todo lo que hice con el while, con el for. Fíjense todas estas 4 lineecitas que usé acá. Hace lo mismo que todo esto de acá. ¿Bien? Entonces, van a ver que mucha gente les encanta usar el for. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando hay un rango determinado, es mucho más fácil utilizar el for. Bien, en cualquier lenguaje es mucho más fácil utilizar el for. Son menos líneas para programar. Bien, entonces yo ya tengo en cuenta esas cosas. Bien, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería esto? Bien, esto puesto con los 3 parámetros, esos que yo le dije, esos 3 que habían. Lo vamos a parar esto un segundo. No, lo vamos a dejar ahí mientras va andando. Dejémoslo ahí andando, no me preocupa. ¿Cómo haría yo? ¿Cómo se vería con estos 3 que se llaman parámetros? Yo se los digo. Cosas que vean, ya en un futuro se verá, pero cosas que se vean ahí dentro de un paréntesis, van a ver que siempre se le llama parámetros, ténganlo en cuenta, ¿bien? Para futuro, el día que les enseñen eso, y llame de vuelta. Pero me van a ver a mí decir de parámetros a veces, ¿bien? Pero ¿cómo se vería esto? Para que tener los 3, se vería de esta forma. 0, 1, 0, 1, 0, otra coma, 1. Bien. ¿Qué hace esto? Bueno, lo mismo, empieza desde el 0, llega hasta el 23, recuerden, un número antes, y va de 1 en 1.
Empieza desde el 0, llega hasta el 59 y va de 1 en 1. Empieza desde el 0, va hasta el 60 y va de 1 en 1. Bien, esos serían los 3. Bien, usando los 3 por ahí. Vamos a pararlo esto ahora sí. Entonces fíjense qué fácil se hace con el for. Bien, se hace con el for. Crear un poquito esta hora que nosotros necesitamos, fíjense, necesitamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, o yo le fallé. 2, 4, 6, 8, 10 líneas. 10 líneas necesitamos ahí para hacer esta hora, este reloj. Y acá necesitamos 4. Bien. Bien, entonces fíjense que el for es un poquito más eficiente. Y sé entonces siempre, casi siempre, que yo tenga una cantidad determinada de veces que yo quiero que se repita, bien, la instrucción, va a ser mejor el for, bien, porque por detrás ya me hace muchas más cosas que yo las tengo que hacer a manitos con el while. Por eso vemos primero el while y después vemos el for, bien. Podemos pensar lo mismo, Si yo quisiera hacer el temporizador, vamos a verlo por acá, vamos a agarrar el temporizador, que yo tenía por acá este temporizador. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo con el for. Bien, para que lo vean. Vamos a ponerle también esto del print. Por acá, temporizador. Vamos a también decirle que me va a tomar minutos y segundos. Bien. Pero lo vamos a hacer con un for. Y esto sería al revés. Bien. ¿Cómo se vería? Bueno, por ejemplo, ponemos for. Y acá viene lo interesante. Acá viene alguna cosita que hay que pensarlo. Bien. Y es que es esto. Esto de acá. Estos dos. Es de donde empieza el temporizador. Bien. Si yo me posiciono, a ver si vamos a cerrar un poquito. Sería de donde empieza el temporizador o donde empieza el bucle for. Y yo les digo, ¿cuál es el que empieza el bucle? Por ejemplo, acá en este for de acá, en contador 3. ¿Este o este numerito que está acá? Bien. El que empieza, el número con que empieza el bucle, sería este 1, no este contador. El contador es el que se va a ir sumando, restando, bien, pero no va a ser de donde empiece, sino es una variable que va a ser la del contador, bien. Esto no sería el contador en este caso del for, sino que yo tendría que crear, por ejemplo, otra variable que le vamos a llamar m, por ejemplo, que esa es la que se va a ir sumando y restando. Y fíjense cómo lo voy a poner. In range, fíjense. Y acá es donde tendríamos que poner nosotros, ¿de dónde quiero que empiece? Bueno, de los minutos. ¿Bien? ¿Hasta dónde quiero que llegue? Hasta 0. ¿Bien? Y si yo quiero que llegue hasta 0, recuerden que era uno antes. Bueno, si por ejemplo poníamos, para llegar a 59 poníamos 60, muy bien, ponemos menos 1. ¿Y de cuánto en cuánto quiero que vaya? De menos 1 en menos 1. ¿Bien? Esto se vería de este modo. ¿Bien? Y dentro yo tendría otro for más. Lo mismo para los segundos. Tengo que crear una variable, que esa va a ser la que se mueva. Y ese segundos que yo puse con el input va a ser de donde empiece. ¿Bien? Es decir, segundos, que va a llegar hasta, también hasta 0, menos 1, y va a ir de menos 1 en menos 1. ¿Bien? Si yo tengo esto hasta acá, y yo pongo, por ejemplo, minutos, coma, 2 puntos, coma, segundos. Bien. Hasta lo vamos a ir minimizando. No sé si tengo algo más. Estamos bien. Bien. Lo podemos dejar por ahí. Si yo llego hasta acá, esto va a funcionar de la siguiente forma. Fíjense. Vamos a poner 2. 2.30. Lo mismo que habíamos hecho la otra vez. Pero fíjense lo que pasa por acá. Vamos a pararlo. Vamos a pararlo. Y vamos a ver alguna cosita por acá. Ah, antes que acá. Fíjense. Fíjense que si bien acá nosotros pusimos como arriba print minutos y segundos,
justamente es para indicarles que ese no es el que se mueve, no es el contador que se mueve, sino esto es donde empieza. Bien, lo que sí se va moviendo va a ser la M y la S. Fíjense, la M y la S. Fíjense, vamos a cerrarlo de vuelta. Por acá. No sé si hay alguien. No, por ahí la vamos a ingresar. Un segundito, la vamos a ingresar. Primero. Ahí está. Fíjense que la M y la S es la que se mueve. Fíjense. 2.30. ¿Ven? Fíjense. Pero vamos a tener que arreglar alguna cosita más. Fíjense que ahí esto sería lo que se mueve, por ahí, la M y la S, es decir, esta de acá, no esta de acá, ¿bien? Sino que esto nada más nos va a indicar desde dónde empieza, ¿bien? Pero tenemos un problemita que arreglar, fíjense ahí, ¿bien? Llegamos al 2.0 y lo mismo que antes, ¿a dónde teníamos que ir? Al 59, ¿bien? Los segundos tienen que ir al 59. Es decir, que yo por acá, sí tengo que decirle algo. ¿Qué le tengo que decir? Bueno, que una vez que terminó el primer ciclo, bien, que era desde donde yo empezaba, por ejemplo, 30, la siguiente vez de donde empiece, que era esta, segundos, la siguiente vez donde empiece, va a ser 59. Bien, entonces fíjense que ahora sí, vamos a cerrarlo y abrirlo. 2.30. Fíjense, ahí nos pasó bien. Bien, ahí nos pasó bien. Bien. Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿bien? Es decir, que esto sería lo que empiece, ¿bien? Y este sería después de donde quiero que empiece la segunda vuelta, ¿bien? Y estos van a ser los que se van a ir moviendo, ¿bien? Eso van a ser la M y la S, son los que se van moviendo como un contador, no los minutos y segundos. Entonces ahí hemos hecho, por ahí, el temporizador. Hecho, fíjense, bueno, acá lo que tendríamos que agregarle, por ejemplo, lo mismo. Fíjense que esto se lo vamos a poner acá arribita, por ahí, para utilizarlo. Y le vamos a poner acá adentro, time.sleep 1. Fíjense que si bien acá hemos utilizado menos líneas, no sé cuántas, pero hemos utilizado menos líneas que por acá. Bien. Vamos a verlo, a ver cómo se ve con el time.sleep. 2.30. Podríamos ponerle 2.55, por ejemplo. No sé. Ahí está, 2.55, 54, 53. Bien. Entonces ahí tenemos hecho un poquito con el for. Bien. Ahí lo tienen de las dos formas. El equivalente en el while, el equivalente en el for. Bien. Cada uno tenemos que pensar un poquito cómo funciona cada cosa. Bien. Pero ahí tienen las dos equivalentes, uno con cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer, un poquito también mejorando un poquito este reloj, porque yo quiero dejárselos lo mejor arregladito posible. Esto lo vamos a cerrar. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a agarrar esta hora de for. Y yo le voy a mostrar alguna cosita interesante. ¿Bien? Alguna cosita interesante. ¿Bien? Que ya después nos vamos a meter justamente un poquito con todo esto. O esto de que yo puse de import time. ¿Vean? Importo S, me pueden haber visto poner. Que ya nos vamos a ir metiendo después. Ahí también, como yo ponía, ¿se acuerdan que yo ponía, por ejemplo, por acá? Vamos a ponerlo. Import time. Bien. Que era para decir, por ejemplo, acá, por ejemplo, que lo vamos a poner debajo, por ejemplo. Vamos a poner acá abajito, time.sleep, para que esperara un segundo. Bien, esto es lo que hacía esperar un segundo. Yo les voy a mostrar una forma para hacer el reloj que me tome la hora real. ¿Bien? Para hacerlo con la hora real de la computadora. Vamos a venirnos por acá. Acá, fíjense lo que voy a hacer. Debajo, voy a poner también este importo S, que si recuerdan yo lo usaba para borrar la pantalla. Bien, yo ponía os.system.cls y se borraba la pantalla. Vamos a utilizarlo también ese, bien, para hacerlo un poquito más bonito, este reloj. Bien.
Pero ahí también, se lo vamos a poner, por ejemplo, lo vamos a poner acá, lo vamos a poner, por ejemplo, os.system cls, que yo les dije que acá no funcionaba, sino donde funcionaba es por acá, en hora for, este de acá. Bien, sería este de ahí, que tenemos ahí el reloj. Bueno, y lo borré, sin querer, lo que irme para arriba. Vamos a darlo vuelta ahí, que no lo borre. Ahí está. Bien, eso sería lo que tenemos hasta ahora. Bien, esperando un segundo y se borra la pantalla. Eso es lo que hace por ahí, eso. Y lo que voy a mostrarles yo es una forma de tomar la hora actual de la computadora. Bien. Esto lo vamos a poner un poquito como comentario. Primero, nada más para mostrarles cómo tomar la hora actual de la computadora. Entonces vamos a ponerle por acá la hora actual. Dentro de time, bien, estos se llaman, para que vayamos entendiendo un poquito cómo funciona Python y demás. Bien. Python tiene un montón de cosas, bien, que ya vienen por defecto con Python integradas. Como por ejemplo esto de los while, bucles, alguna función en particular, bien. Pero hay otras funciones, bien, que hay que agregárselas a Python, bien, y que se llama mismamente, puede encontrarlo como librerías, bien, que yo las puedo instalar, se las puedo agregar, hay otras que vienen con Python, pero hay que traerlas para usarlas. Entonces, mismamente, esto que yo hago acá, son librerías, se llama, bien. Por ejemplo, esto de Time, es una librería Time, que viene instalada con Python, pero para poder utilizarla, yo tengo que llamarla, bien, tengo que llamarla. Entonces, para llamarla, se pone así, import y el nombre de la librería, bien. Lo mismo con OS. OS es una librería en torno a los sistemas, bien, de Windows, por ejemplo, que por ejemplo me hace borrar la pantalla entre una de sus funcionalidades, bien. Hay un montón de otras librerías que en su futuro vamos a ir viendo. Por ejemplo, mismamente lo que vamos a trabajar con interfaces visuales va a ser una librería que viene también con Python, pero hay que llamarla, ¿bien? Y mismamente eso es lo grandioso que tiene Python, ¿bien? Trae una cantidad infinita de librerías que podemos instalar, agregarle a Python, ¿bien? Y que van desde lo más simple del mundo, como por ejemplo acá, buscar el tiempo o tomar el tiempo o esperar un tiempo, hasta por ejemplo hacer inteligencias artificiales, ¿bien? Hacer interfaces gráficas, trabajar con base de datos, ¿bien? Pero ahí vamos viendo un poquito el potencial de Python, ¿bien? Que no es que solo nos tomemos con lo base, con lo que viene con base con Python, sino que vienen muchas más cositas que uno le puede agregar y se los puede ir utilizando, ¿bien? Eso es un poquito en torno a esto que tenemos acá, ¿bien? Cada vez que yo quiera llamar una librería, se pondría así, import y el nombre de la librería, ¿bien? Esa sería la forma. Entonces, por ejemplo, dentro de esa librería vienen, por ejemplo, funcioncitas, como por ejemplo esta, que hace esperar, que espera un segundo a la computadora, o hay otra función que se llama así, time.strf time. ¿Bien? Esto lo que hace es buscarme, por ejemplo, el día, la hora, bien, el mes, el año, los segundos, los minutos actuales de mi computadora, bien. Si yo los tengo bien, es decir, si tengo la fecha bien, me va a traer esa fecha. Si yo en mi computadora tengo puesto que es el 5 de mayo y son las 4 de la mañana, me va a traer esa fecha, bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo? Por ejemplo, para traer la hora, se pone así, paréntesis, y le vamos a poner acá, porcentaje, H mayúscula. ¿Bien? Y fíjense que le vamos a poner acá un print. Le vamos a poner hora actual. Y vamos a ver qué nos trae. Fíjense, las 18. ¿Bien? Tengo en mi máquina las 18. ¿Bien? Vamos a traer los minutos. Vamos a poner minuto actual igual time. Se pone así. Punto. strf time
comillas, porcentaje, y se pone una M mayúscula. Muy bien, por ahí, Enrique. Y para los segundos es muy parecido. Se pone segundos, vamos a poner segundo actual, igual time.strf time, porcentaje S mayúscula. Bien, entonces fíjense, vamos a poner por acá una coma, vamos a poner que me muestre 2 puntos, minuto actual, coma, 2 puntos, y acá, coma, segundo actual. Entonces lo vamos a poner, vamos a ejecutarlo, y ahí, bueno, fue justo antes de que yo lo pusiera. ¿Bien? Me trajo la hora actual de la computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agregarle eso a nuestro programa, bien, que habíamos hecho con la hora, para que nos tome la hora actual y vayan recorriéndola. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir por acá abajito. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, que les voy a mostrar alguna cosa interesante para que tengan en cuenta. Hay un temita por acá, simple, no lo vamos a extender mucho, pero que para que vean, se llama parseo. Se llama parseo. Yo lo que les voy a decir que de la forma fácil es cambiar el tipo de una variable. ¿A qué me refiero con cambiar el tipo de una variable? Bueno, esto que nos trae acá, nos lo trae como un string. ¿Bien? Si recuerdan lo que era un string, eran los textos que nosotros veíamos entre comillas. ¿Bien? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, acá, que me muestre qué tipo de variable es, que era con type, ¿bien? Hora actual, por ejemplo. Fíjense que me va a decir que es un str. Un str de un string. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bien, yo acá, en estos for, yo me estoy moviendo con números. Bien, entonces yo tengo que pasarlo a un entero. ¿Cómo se hace? Muy fácil, fíjense. Se pone el tipo de dato que yo quiero pasarlo, por ejemplo, al int, y se pone así. ¿Bien? Y encierro todo. Entonces, ¿qué les puedo yo, por ejemplo, indicar? Bueno, recuerdan que, por ejemplo, ahí en el temporizador, acá, usábamos esta forma así, que yo les decía, para ingresar un número entero. Bueno, en realidad, lo que estamos haciendo, bien, es ingresando un string y luego con este int lo pasamos a entero. Bien, lo mismo sería con float. Y yo esto lo puedo hacer con cualquier variable que yo tenga. Bien, por ejemplo, fíjense, siempre es el que se mantenga un número. Fíjense que yo podría hacer esto, por ejemplo, número igual 23.57. Esto, si recuerdan, era un string, era una variable de tipo string. Y si yo, por ejemplo, quería hacer una suma, supongámosle, por ejemplo, una multiplicación, vamos a hacer resultado igual número por 2 y imprimir el resultado, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, me iba a dar un error o me lo iba a dar mal, ¿bien? Por ejemplo, acá me lo hizo otra tipo, no lo multiplicó por 2, sino que hizo que ponerlo 2 veces, por ejemplo, acá, ¿bien? Y si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, que me lo multiplique, yo puedo hacer esto, por ejemplo, float, y fíjense, ¿bien? Me lo pasó el número, que estaba en un string, a una variable de tipo float, y lo multiplicó por 2, ¿bien? Eso se llama, en realidad se llama parseo, ¿bien? Cambiar el tipo de una variable a otro, ¿bien? Acá es fácil, se pone el tipo de variable, sea int, sea str, sea entero, ¿bien? Al revés, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo al revés, por ejemplo, si yo tuviera esto así y quiero pasarlo al otro, bueno, str al revés, y me daría este de acá, ¿bien? Al revés, también lo puedo hacer, ¿bien? Entonces sepan que se puede poner ahí el tipo encerrando la variable y le cambia el tipo de variable. ¿Bien? Que eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los inputs? Que yo lo hago acá para pasarlo entero y poderlo utilizar luego en el for. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un poquito esto que se llama cambio de variable, parseo. ¿Bien? Entonces fíjense,
esos minutos actual, hora actual, es de donde nosotros vamos a querer empezar. ¿Bien? Pero no va a ser, mismamente como vimos con el for, lo que va haciendo el contador. No va a ser el contador. ¿Bien? Pero va a ser en donde yo quiero empezar a contar. Entonces fijémonos que lo vamos a hacer con for, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo con horas, in range. Pero ¿desde dónde empieza? Bueno, desde la hora actual. ¿Bien? Que es este que buscamos acá. ¿Bien? Hora actual. ¿Cómo se va a mover? Bueno, va a llegar hasta 23, es decir, hasta 24. ¿Bien? 24 un número antes, 23. Y se va a mover de uno en uno. ¿Bien? ¿Cómo se va a mover de uno en uno? Realmente esto no es necesario ponerlo. Se lo podemos poner así, como para usar otra. Así estos dos. Si yo no le pongo ese último número, siempre va de uno en uno. Bueno, a nosotros nos viene bien porque va a ir de uno en uno. El siguiente sería el minutos. In range. ¿Desde dónde va a empezar? Bueno, desde el minuto actual. Y va a llegar hasta 59. Vean, recuerden uno antes. Lo mismo con segundos. In range. ¿Y de dónde empieza? Desde el segundo actual. Va a llegar hasta 59. Y ahí lo tendríamos. Vamos a poner por acá un print. Y vamos a tener que arreglarle algunas cositas. Vamos a poner acá el que se mueve, que sería este de acá, que serían los contadores. Tenemos horas, coma, 2 puntos, minutos, coma, 2 puntos, segundos. Bien. Eso tendríamos hasta ahí. Bien, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar este, así no tenemos tantas cosas. Vamos a ponerlo ahí al ladito. Eso tendríamos hasta ahora. Bien, muy parecido un poquito a como si fuera el temporizador. Si yo esto lo ejecuto, fíjense, vamos a pararlo. Vamos a ver algún comportamiento extraño por acá, que lo vamos a empezar desde cero y vamos a ver. Fíjense, ¿dónde podemos acá? Fíjense, este comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando le sumamos uno al minuto, los segundos vuelven acá, a segundo actual, que es lo que no quiero. ¿Cómo lo hacía yo para cambiarlo? Si recordamos en el temporizador, lo que hicimos es venirnos por acá y decirle que ahora lo segundo actual va a ser igual a 0. Bien, para que luego empiece de vuelta desde 0. Bien. Lo mismo vamos a hacer con los minutos actuales. Para que la segunda ronda empiece ya desde 0. Bien. La primera va a empezar desde donde está la hora en mi computadora. Y luego va a seguir con 0. Bien. Probémoslo. Fijémonos. Por ahí lo vamos a parar. Ahí lo tenemos. Bien. Llegó a 59 y le sumamos 1. Bien. Le podemos poner ahora sí el time.sleep para que espere por ahí. Time.sleep 1. La vamos a hacer de por acá. Vamos a esperarlo. Y fíjense. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, hay que tener en cuenta también por ahí los tiempos también de ejecución. Bien. Por ahí esto no es exacto. Fíjense que se va a quedar, se va a retrasar un poquito el reloj. Bien. Porque esto es, ¿cómo se los puedo explicar yo? Bien. Esto espera un segundo. Pero ¿qué pasa? Bueno, en la ejecución de programas, bien, ustedes todo esto, cuando suma un contador, cuando se muestra un print, toma un tiempo determinado hacer las cosas. Bien, toma un tiempo determinado. Entonces, bueno, eso que se va retrasando, fíjense, vamos por el 47 y por acá va por el 46, va como 2 segunditos y se va a ir retrasando. Es un poquito eso, bien, que las otras instrucciones, los bucles, la suma que va haciendo por detrás, bien, de este contador, por ejemplo, toma un tiempo de ejecución, bien. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso se va a ir retrasando un poquito. Fijémonos que por ahí va por el 12
A ver, fijémonos. Este va por el 18 y este va por el 16, 17, 20. Y hace 3 segundos se ha atrasado. Y es un poquito por eso. Bien. Para que lo tengan en cuenta también. Que no es exacto todo esto. Entonces, por ejemplo, yo les puedo mencionar alguna cosita interesante de esto. De que muchas veces programas, por ejemplo, vamos a ponerlo muy avanzados, que necesitan ser exactos, bien exactos, como programas, por ejemplo, que trabajan con servidores, por ejemplo, necesitan también, por ejemplo, hacer algún algoritmo, si recuerdan algún algoritmo, era una secuencia de pasos para resolver un problema. Eso era un algoritmo. ¿Bien? Necesitan hacer alguno de esto, alguna resolución, para sincronizar estos tiempos. ¿Bien? Porque, por ejemplo, supongamos que este sea mi servidor y va por el 13, 14 y acaba el 20. Entonces no van al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, bueno, por ahí también programación avanzada tiene en su momento también parte también de, por ejemplo, algoritmos de sincronización. ¿Bien? Por justamente todo esto. No son exactos los tiempos. ¿Bien? ¿Por qué? También porque un poquito, para explicarles, para que tengan un poquito de conocimiento. ¿Bien? Y nosotros nos vamos un poquito así más nerd, bien, a pensar un poquito más nerd. ¿Cómo funciona una computadora? A ver, todos sabemos, a ver, espero que todos sepamos que por dentro una computadora tiene un procesador. ¿Bien? Todos sabemos, me imagino, que tenemos un procesador en la computadora. ¿Bien? Un procesador, por ejemplo, ejecuta una instrucción. ¿Qué puede ser, por ejemplo, una instrucción? Que no la va a ver así, la va a ver en ceros y unos. Va a ejecutar algo. ¿Bien? Va a ejecutar algo. Eso toma un tiempo. ¿Bien? Además de eso, bueno, yo tengo todo un montón de cosas haciendo en la computadora. También la computadora adentro tiene un reloj. ¿Bien? Un reloj que define, por ejemplo, también las instrucciones que se van a hacer dentro del procesador. ¿Bien? Entonces fíjense que de ahí le vamos agregando cosas, tiempos, ¿bien? Que no son tan exactos, ¿bien? Que uno también lo puede ver. Fíjense hasta qué cierto punto. Ustedes han visto un reloj normal, un reloj de pared, un reloj analógico, que son con cuarzo, ¿bien? Y que en algún momento también se van a ir retrasando. Nada realmente es exacto con los tiempos. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí sale todo una rama de tratar de hacerlo lo más exacto posible, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, más que nada, un poquito de charla nerd. Fíjense que ahí se ha retrasado 10 segundos, y de ahí seguiría. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo haría, por ejemplo, un reloj para que acá me muestre exactamente parecido, más parecido posible? Bueno, yo haría lo siguiente, lo vamos a poner como comentario y vamos a hacer el truquito. Vamos a tomar la hora en minutos y segundos. Bien, vamos a tomar la hora en minutos y segundos. Eso mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a hacer el truquito. Vamos a ponerle acá, while true. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner acá un print. Hora actual, coma, dos puntos, coma, minuto actual, coma, dos puntos, y adentro, segundo actual. Bien. Lo vamos a poner por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos a ponerle por ahí. Bien. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, va poniendo un print. Le vamos a poner por ahí. Time.sleep. O 1. Bien. ¿Cómo se vería esto? Fíjense que sin solo un contador. Bueno, lo que hace es esto. Fíjense. Por ahí, bueno, yo lo toqué sin querer ahí. No es que se haya saltado, sino que yo lo toqué sin querer. Ah, no, sí me saltó. Ahí vamos a tener que... Fíjense, bueno, está bueno esto. Fíjense por ahí, que por ahí uno nos lo saltó. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener cuidado acá, de que, bueno, espera un segundo para hacer la hora actual. Bien.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, le podría poner 0.9. Por ejemplo. Pero por ahí me lo tendría. Entonces hay que tener cuidado. Bien. Hay que tener cuidado con todo esto. Bien. Un poquito de ir pensando. Podríamos ponerle, claro, hay que irlo, lo pueden ir probando esto, pero sepan que nunca va a ser exacto, ¿bien? Pero fíjense que también podemos hacerla ahora, por ahí, sin ni siquiera hacer un bucle, ¿bien? Entonces, bueno, de ahí vamos entrando a futuro, un poquito, a que, bueno, muchas cosas, obviamente, van a estar más automatizadas, se van a poder hacer de mejor manera, buscando cositas apartes, librerías, funciones, ¿bien? Cositas apartes que podamos ir viendo, ¿bien? Y siempre se puede mejorar todo, ¿bien? No es que, muy probablemente, no es que a futuro tengamos que hacer un bucle para hacer un reloj, sino muy probablemente hayan otras formas más fáciles de hacer un reloj, ¿bien? Por ahí no me ha saltado ninguno, ahí ya lo tengo un poquito mejor, ¿bien? También esto depende si exactamente espera un segundo, acá debería hacerlo. Ahí por lo menos ha trabajado perfecto. Bien, no sé si ha saltado ninguno, por lo menos ahí sí que está bien. Entonces tenemos diferentes formas de hacer un reloj. Bien, podemos hacerlo con el for, podemos buscar librerías aparte. Bien. Entonces, bueno, en este poquito tiempo, ya que hemos hablado un poquito de esto de librerías, bien, ya que hemos hablado un poquito de esto de librerías, yo les voy a comentar un poquito para que tengan en cuenta, porque sé que mientras más van avanzando, más se van a topar con esto de librerías. Entonces vamos a investigar un poquito, no tenemos unos 15 minutitos para investigar un poquito esto de librerías. Vamos a verlo por acá. Para que vean cómo lo voy buscando, para que ahora no, muchas gracias, ahora no, muchas gracias, ahora no, muchas gracias. Vamos a ponerle por acá, vamos a buscar en Google, vamos a buscar librerías Python. Fíjense que hay un montón de tipos de librerías, por ejemplo, para gráficas, para manejo de números, bien, fíjense, a ver por ahí, inteligencia artificial, hay un montonazo de librerías, bien, que la va creando gente para ir un poquito utilizando cosas más avanzadas, bien, y hay un montón. Por esto, todo esto, por ejemplo, para manejo de datos, miren, por acá hay más populares para programar, bien, pueden irlo buscando, bien. Entonces yo le voy a hacer la forma fácil, bien. Para instalar cualquier librería, bien, que no exista en Python, por ejemplo, vamos a agregar alguna que no tenga. Vamos a ver, no, mismamente desde ahí, a ver si había alguna que yo sepa que no tenga. A ver, vamos a ver por acá, a ver a dónde están. 15 mejores librerías. Por ejemplo, vamos a ver, qué sé yo, esta. Matplotlib. Bien, a ver si nos dice por acá. A ver si quiero buscarle yo, a ver, por ahí, documentación. Examples, vamos a buscar examples. Fíjense que se pueden hacer un montón de cosas con estas librerías, ¿bien? Y fíjense que por ahí nos lo dice, ¿bien? Cómo usarlo, ¿bien? ¿Qué es lo que yo estaba utilizando? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo seguramente esta no la tenga. Vamos a venir por acá. ¿Cómo sé si la tengo o no? Bueno, fácil. Tendría que poner, por ejemplo, ahí me dice import en matplotlib. ¿Bien? Punto pyplot. Bien. Esto lo voy a dejar así. Si yo hago esto, muy probablemente me diga, vamos a ponerle, por ejemplo, ahí, librería. Me diga que no la tengo. ¿Viste? Me dice, no la tiene usted. ¿Por qué no la tengo? Y porque yo no la instalé nunca. Cositas a tener en cuenta. Bueno, como supongo eso mismo, como supongo, no, esto es para esto. Ya les voy a mostrar para qué. Como supongo que todos hemos instalado este año, o hemos actualizado, aunque sea Python, desde ya, cuando vienen instalado Python, a ver si hay alguna imagen
quiero ver si sale alguna imagen por ahí de la instalación de Python. Cuando hacen la instalación de Python, a ver si por ahí me sale, hay una opción, a ver, hay una opción por acá, a ver si me lo dice. Acá. Hay unas opciones, que ahí nada más salen estas. Pero si no lo tienen, por ahí lo recomendable sea que lo agreguen. ¿Bien? Por ahí desinstalen Python y vuelvan a instalar. ¿Bien? Hay una que por ahí dice algo de instalar pip. ¿Bien? Yo les recomiendo que se llama pip. Miren, yo les voy a mostrar. Pip Python, vamos a poner. Pip, eso de pip, es un manejador de librerías. Me deja instalarlo de forma más fácil. ¿Bien? Entonces, por ahí, si lo tienen, ¿cómo se van a dar cuenta si tienen o no pip? Bueno, fácil. Vienen acá, al inicio, escribimos cmd, que es el símbolo del sistema. ¿Bien? Vienen a esta pantallita negra. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Por ejemplo, vamos a agregar esta librería. Por ejemplo, esta de acá. A ver si lo tenemos por acá. Que yo creo que va a ser lo siguiente. A ver. Va a ser, yo creo, que se hace así. Se pone pip install y el nombre de la librería que yo quiero. Esta probablemente se llame así. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahí está. Bien, y ahí me lo está descargando y me lo está instalando. Si esto no ocurre, es porque no tienen pip. Bien. Porque acá no tienen pip. Bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Yo les recomiendo que ahora, lo vi la última vez que lo instalé Python, viene para instalar y les dice pip. Si esto no lo instalan, si esto no les funciona, que lo pueden probar, por ejemplo, con cualquier librería. Bien. Si esto lo pueden hacer así y no le funciona, bueno, yo por ahí desinstalaría Python y lo volvería a instalar y me fijaría esa opción que me da de pip. Bien. Si no hay otras formas de instalar pip. Bien. Pero esa es la más fácil. Bien. Para que tengan un poquito en cuenta, con cualquier otra librería que vean, va a ser lo mismo. Cualquiera de que veamos por acá, también la vamos a tener que instalar así. Bien. Pero eso ya lo vamos a ver. Más que nada un poquito porque esto lo pueden ir viendo, me imagino que a medida que vayamos haciendo. Entonces, por ejemplo, fíjense que ya no me tira error. ¿Bien? Fíjense, ya no me tira error. ¿Por qué? Porque le instalé. Y esto va a pasar con cualquier librería que yo quiera. ¿Bien? Hay otras librerías que ya vienen instaladas desde serie. Como por ejemplo, esta que está acá. Esta es divertida, y se las voy a mostrar en este tipito. Turtle. Bien. Porque esta librería es divertida como para hacer dibujitos sencillos. Fíjense que lo que yo voy a hacer acá es, por ejemplo, si yo esto lo ejecuto, no pasa nada, ¿bien? Ven que todavía no me da ningún error. Fíjense lo que voy a ponerle. Turtle.forward. No me sé muchas, pero esta sí me la sé. Fíjense lo que hace esto. Miren esto. ¿Bien? Por ejemplo, esto de acá. Fíjense que, por ejemplo, voy a hacer un cuadrado. Turtle.left. Creo que era así. Creo que era no, right. Lo vamos, que doble. Esto es para que doble. Que doble 90 grados. Fíjense lo que va a hacer esto. Por acá, por acá. A ver, tengo 90. Dobla 100. Dobla 100. A ver. Hice un cuadrado. Ah, me faltó una más. Me faltó una más. Bien. Estos son librerías. Bien. Y hay un montón de librerías. Las pueden utilizar, hacer, probarlas. Bien. Y eso es lo que también vamos a ir trabajando también más adelante con estas librerías. Hay un montonazo de librerías para utilizar. Bien. No solo esta. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, como uno me dicen, hay que saber programación. Hay que entender un poco de programación. Bien. Pero después muchas librerías, muchas cosas, tienen sus funcioncitas que hacen ciertas cosas. Esta es la que yo más me recuerdo. Bien, esta es la que yo más me recuerdo por ahora. De Turtle,
que esa es la más fácil. Eso mismo, Enrique, hay que animarse a hacer líos, porque hay un montoncito de cosas para probar, ¿bien? Que las vamos a ir aprobando, y hay un montoncito de librerías para ir probando, que son divertidas, ¿bien? Por ejemplo, esta la que yo usé es Turtle, que viene ya desde serie, por ahí lo sale, que se pueden hacer grafiquitos, símbolos, bien, por ahí, fíjense todo lo que se puede hacer por ahí, bien, se pueden hacer esto por ahí, bien, ahí pueden empezar a verlo un poquito cómo funciona esto, tienen un montón, bien, un montoncito de cosas para hacer, y hay que irlas probando, bien, hay que irlas probando, se pueden hacer un montoncito de cosas interesantes, pero fíjense que mientras más queremos hacer, bueno, más cosas de programación vamos a necesitar saber, obviamente. Por ahí miren, hasta se ha hecho un juego, ¿bien? Que sería el de la viborita. Bueno, ahí está un poquito por ahí lo que pueden hacer, ¿bien? Y hay un montón, bueno, de ahí ya empiezan a haber un montonazo de cosas para ver, vamos a ir para atrás. Pero sepan que, bueno, una gran parte, ¿bien? De Python son sus librerías. Tiene una cantidad de librerías muy, muy extensas, ¿bien? Para todo, ¿bien? Con solo agregarles que, bueno, cuando queramos hacer una interfaz gráfica, es decir, ventanas, botones, vamos a usar una librería. Si en un futuro queremos trabajar con base de datos, vamos a trabajar una librería. ¿Qué es lo que pasa? Por eso están aprendiendo inglés. Mucho está en inglés. Es raro encontrar esta así en español, ¿bien? Es raro encontrarla en español. Pero bueno, hasta hay librerías obviamente para hacer web, ¿bien? Hay un montón de cosas para ver que pueden irlo viendo. Por ahí lo mejor, bueno, obviamente busquen videos por ahí que pueden verlo. Los videos se entienden mejor, un poco mejor que los datos. Hay muchas cosas en inglés, ¿bien? Entonces, bueno, de ahí un poquito es lo que yo les quería comentar de esto de librerías, que en un futuro vamos a ir trabajando un poquito con eso, pero más que nada para que lo tengan en cuenta. Ya en un futuro lo vamos a trabajar, librerías, y explicarles un poquito cada cosa, pero bueno, pueden ir avanzando un poquito con eso, con estos minutos que teníamos. Lo último que nos queda, que yo les voy a mostrar, bien, que ya que andamos bien de tiempo, vamos a trabajar un poquito con lo que se llaman listas, bien. Vamos a trabajar un poquito con lo que se llaman listas, ya que venimos con buen tiempo, bien. Que lo vamos a ver, empezar a ver la semana que viene o la otra, y vamos a terminar haciendo un semi-sistemita que trabaje con, por ejemplo, gestión de personas, ¿bien? Y eso es lo que nos va a dar el pie de, bueno, vamos a ver pros y contras, ¿bien? Que tengamos más contras que nada, para luego empezar a ver en el segundo semestre lo que tendríamos que ver, ¿bien? Eso nos va a dar el pie. Hasta acá lo dejamos hoy, ¿bien? Vayan viendo esto de bucles. Mañana vamos a empezar, si quieren, el que quiera venir, vamos a hacer un repaso extensivo de programación, lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer algunos ejercicios, algo, preguntas que tenga la gente, bien, lo vamos a rever. Así vamos a estar trabajando mañana, bien. Y ya voy a quedar, ya les voy a poner en el Classroom o en el WhatsApp, seguro va a estar por ahí cuando hable ya con el instituto, a ver qué día, y vamos a trabajar, vamos a ver si qué día podemos meterlo. Ahora voy a tratar de que sea en la tarde, bien, no muy tarde, no muy temprano. Mañana no, mañana es por Zoom, bien, mañana es por Zoom. La semana que viene sí va a haber una clase presencial, que ya les voy a decir yo, cuándo va a ser. Seguro, muy seguro va a ser en la tarde, bien, pero vamos a ir viendo. La idea es que los que quieran ir, puedan ir, obviamente, ¿bien? Así que ya lo vamos a ver. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda, mañana vengan, pregunten, para los que no nos vemos mañana, cualquier duda, los que tengan mañana, vengan, pregunten, si no, nos veremos la semana que viene.